Amigos de Nice to Meet You, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Los saluda Carlos Barahona. Y en esta ocasión, bueno, pues ya estamos a un respiro de noviembre, y también con noviembre se nos vienen estas celebraciones y estas conmemoraciones y recordar a los que se nos adelantaron. Y para eso quise invitar a Angie Cartagena, que ella es terapeuta, psicoterapeuta, es tanatóloga y tiene un mundo de experiencia. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy a gusto que me hayas invitado. Y pues bueno, aquí estamos para lo que tú gustes. Pues ¿no? muchas En gracias. Además de mí, pues también para compartir con la comunidad que siempre el tema del duelo es un tema que no le entramos tan fácilmente al ruedo, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles como estas barreras tal vez que pongamos? Digo, no sé, por ejemplo, hace años yo acompañé a mi abuelita en una etapa de enfermedad y finalmente pues falleció. Y como mi barrera fue ponerme a trabajar y hacer cosas sin darme ese tiempo de De vivir el vivirlo. dolor, ¿no? El duelo. Y creo que muchas personas luego recurrimos a eso. Bueno, fíjate que es un tema verdaderamente muy intenso, y en esa intensidad muchos no nos damos la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Y si hablamos de la época de la abuelita, pues bueno, menos ellos que conocieran esta parte, ¿no? Ellos nada más entraban al proceso de luto, ¿no? Ajá. En aquel tiempo, pues eso era, ¿no? Tapar los espejos, vestirse de negro, no tener esa sociabilidad, ¿no? Posteriormente nace la cuestión de la tanatología, ¿no? Que llega a México de una manera ya estandarizada, ¿no? Con las 5 etapas que trae Elizabeth Kubler, ¿no? Elizabeth Kubler, pues es la mamá de la tanatología, ¿no? Fíjate que yo aquí en esto hago una pequeña, pues una pequeña inserción a la parte de la tanatología, porque en el proceso del inicio de una evolución, uno de los primeros filósofos, que es Tales de Mileto, él decía que había un inicio, ¿no? O sea, lo que el principio de vida, el desarrollo de la vida, ¿no? Cómo nosotros vamos procreándonos, pero la cuarta etapa, él decía, él decía, aquí hay algo que no sé qué cosa es, pero que me intimida, me llama mucho la atención aquí, ¿no? Y entonces te estoy hablando de 430 años antes de Cristo. Fíjate, uno de los principales filósofos y pensadores de esa época, que estaba muy adelantado a su época, ¿no? Entonces, ya en siglo XX, pues entra Elizabeth Kubler, ¿no? Fíjate la diferencia, sí, ¿no? De tiempos. Y ella, siendo una médica psiquiatra, pues le gusta esta parte por el proceso de trabajo que ella tenía, ¿no? Y entonces, a través de su experiencia, pues maneja gran cantidad de moribundos en el ala que a ella le tocaba trabajar, ¿no? De psiquiatría. Y entonces ella comienza a estar en contacto con esta parte. Y entonces, lógicamente, comienza a recabar toda la información, toda la investigación. Y es entonces donde a ella le agradecemos estas 5 etapas del duelo. Ya no el luto, sino el duelo, ¿no? Entonces, ella dice que la primera parte es la negación, ¿no? Entonces, en esa negación es donde entra esto que tú comentas, ¿no? Comienzo a hacer 1000 cosas y no me permito vivirla, porque me niego a sentir lo que está pasando, ¿no? Luego, la otra parte viene la negación de lo que estoy sintiendo, que también hace clic con lo que acabas de decir. Me lleno de trabajo, me lleno de situaciones que pues no las quiero abordar, ¿no? Después de eso, entonces viene la otra parte, el enojo,
un enojo furioso, ¿no? De decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me fui yo? ¿O por qué le sucedió a él, no? Después de esto viene la depresión. Entramos en una depre terrible de no querer aceptar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y después de esto, pues viene la aceptación, que ya es el quinto paso. Lógicamente, estos 5 pasos, pues no se llevan en el orden que lo acabo de decir. Linealmente. No, es oscilatorio. Puede ser el enojo con la aceptación, o puede ser la negociación con la aceptación, y así la va jugando. Pero la aceptación va a llegar al final. Uh-huh. Como el broche. Como el broche, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Quién sabe? ¿No? Aquí el mito de decir un año va a ser tu duelo, no es cierto, ¿ok? El duelo tarda todo el tiempo que tú quieras tardarlo. Son tus emociones, son tus sentimientos los que están de por medio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tanatología tiene un proceso que llega hasta el momento en que nos dice adiós la persona, quien se tuvo que trascender, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí llega el acompañamiento. Tanatología es un acompañamiento que se le da tanto a la persona que está en una fase terminal como a las personas en primer término, es decir, los familiares que son más cercanos. Hasta ahí llega. Después de eso sigue entonces todo el proceso de la terapia del duelo. Uh-huh. Sí. Y después de eso, entonces viene la terapia del luto. Fíjate, son 3 procesos. Y a este proceso, por eso inicié diciéndote toda esta historia, porque a través de mi experiencia he notado 2 cosas que le hacen falta a estas 3 partes como a las 5 etapas. Uh-huh. Uh-huh. A través de mi experiencia y propia también, yo deduzco que la primera fase debería ser tu fe. La fe es la que te va a sacar adelante, es de donde tú te vas a tomar para poder pasar ese, ¿cómo se pudiera decir? Ese canal, uh-huh. Ese canal o ese puente para que tú lleves un poquito de amortiguador, sea la fe que tú tengas. Pero como tu fuerza. Exacto, esa es la fuerza para que tú puedas trascender esa parte, porque verdaderamente es fuerte el pasar por ese caminito, es fuerte. Cuando ya entras a la terapia del duelo, si ibas a pasar ese caminito en 10, por ejemplo, pues bueno, con la terapia a lo mejor la vas a pasar en 5 o en 6. Pero que la tienes que pasar, la vas a pasar, ya no al 10, pero sí a un nivel menos, pero ya vas amortiguado con todo el proceso terapéutico. Porque cuando ya llegas al luto, a esa parte es donde entra la ausencia y es donde te pega más. Uh-huh. ¿Sí me doy a entender? Sí, y fíjate, ajá, que es bien curioso ahorita ya hizo 2 años que trascendió. Y el otro día estaba en la cocina, luego a ella le gustaba como enseñarnos a cocinar, obviamente, y todo este asunto. Uh-huh. Entonces yo me metí a la cocina y sin querer estaba picando y de repente me vino la emoción y fue un soltarme en llanto, claro, y llorar. Y lo único que, o sea, de no saber por qué estaba llorando, lo único que conectaba era como esa falta de ella, su abrazo. Y fue así de, ya no estás, pero sigues estando presente y vas a seguir estando el tiempo que yo te siga recordando, claro, y te siga viviendo, y gracias por venir en este momento. Pero fue un llanto que te cansa pero te sana. Pero sanador, reparador, justo eso te iba a comentar. A diferencia de luego he visto, y sin juzgar y sin culpar o señalar a las personas, que luego están y las ves y aunque sabes que ya falleció hace 5 años su familiar o su ser querido, y de repente hacen dramas y dices, pero es tan falso, o sea, se ve tan falso, así como de novela, así de, sí, que lo ves actuado y dices,
ay, ya mejor déjalo descansar. Y viene la palabra o la frase es, ya déjalos descansar. Porque siento que también estarlos mencionando tanto, de alguna manera su presencia, su espíritu, su alma no consigue el descanso. Bueno, eso es un mito, ¿no? Ajá. Eso es un mito, pero es válido. En este proceso es válido. Y tenemos que aprender a ser muy respetuosos del dolor de la otra persona. Por lo regular solemos ser muy hablantines, ¿no? De que sucede esta situación y vamos y comenzamos a decirle mil cosas, ya no llores, porque no lo Va a dejas pasar descansar, pronto. Se volvió un ángel, está en el cielo, tú eres fuerte, y ya no llores, ¿no? Entonces son Hasta incómodas. palabras que no las debes de decir, ¿no? No son adecuadas para el dolor que en ese momento está sintiendo el doliente, ¿no? Fíjate que a través, perdón, te voy a interrumpir, de esa experiencia, un amigo también se le falleció la mamá y me decía, luego él así, ya como a manera de reclamo, así de, tú nunca me has dicho que lo sientes, le digo, y tengo a mi mamá viva, o sea, es un dolor que ni siquiera me imagino que pueda ser o sentirse, le digo, afortunadamente la tengo y no me imagino ni siquiera el día que me haga falta. Es un dolor que no puedo vivir, entonces no te puedo decir lo siento. Te acompaño y puedo entender algunas cosas desde tu personalidad o de tu forma de ser por las que estás actuando y estás viviendo, pero no lo puedo sentir, perdóname. Hasta eso, fue así de, perdón, es un dolor que no puedo sentir. Y muy buena, muy bueno tu sentir y tu actuar, porque no podríamos entrar al dolor de la otra persona. Yo siempre he dicho que tú no puedes decir nada si tú no has sentido ese dolor. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo recomendable aquí? Mejor darle un buen abrazo, que sienta tu presencia la persona que está en ese momento con el dolor. Pero eso que te comienzan a decir un discurso, cosa, o sea, lejos de que me ayude, pues me está doliendo más, ¿no? Y fíjate que no terminé de decirte, porque una vez que ya estamos en ese luto y estamos en esa ausencia, pues también viene otra que yo le llamo el recuerdo. Y el recuerdo, ¡pum!, te queda, te duele, ¿no? Como lo que a ti te pasa, estás en ese proceso y de repente viene el recuerdo. Entonces te llega mucho más fuerte porque ya estás en esa etapa de luto. Entonces, desde mi experiencia, Carlitos, yo le agrego esas 3 cosas más, ¿no? La fe, que es al principio, del principio del duelo, y cuando ya estamos en la fase de luto, que es la ausencia y el recuerdo. ¿No? O sea, va ese proceso y en cada uno de los procesos te va doliendo. Dices, yo ya voy de salida, no te preocupes, yo la trabajé. Además ya tiene 10 años que ya no, hay una huella. Acordémonos que tenemos una huella emocional. Y mientras tengamos esa huella emocional y no la trabajemos, seguirá estando ahí. Entonces es recomendable trabajarlo. Sí, porque luego yo tengo como esta, bueno, no creencia, a nadie de entrada nos gusta ir a los funerales, nada que tenga que ver con este asunto del despedir a un ser querido, ¿no? Pero yo digo que es incómodo. De las veces que yo he tenido que despedir a un ser querido, es así de, al tiempo te encuentras a alguien, ay, no me supe hasta los 2 meses, 3 meses, supe que falleció tu abuelita, no me dijeron, no me enteré, y qué bueno. Lo que menos quiero es recibir gente porque es ese trabajo también durante los funerales, de que tener que atender, que si el café, que si... Bueno, es una tradición. Es una tradición, ¿no? y además mostrarte fuerte, porque la gente que llega a darte el pésame te dice, no llores, vas a ser fuerte, vas a salir de... Sí. Y yo digo, ¿qué necesidad de tener de estar pasando tu dolor, todavía tener que tener esa cara
de recibir a personas. Es un proceso bien, bien difícil y bien doloroso. En mi caso, yo ya le dije a mi familia, el día que yo no esté, ni me vayan a andar llorando, ni que es algo imposible, que es cada quien lo vive, ¿no? Sí. Pero no le vayan a andar anunciando que me fallecí, le dije. O sea, no, entre menos gente sepa que ya no voy a estar en este plano, mejor, le digo, porque yo he visto que luego llegan nada más como a juzgar y a ver, o sea, gente que con la que ni te llevabas, llega y así de, ay, y el otro día leía un meme que decía, estoy esperando a morirme para que la gente diga que era buena persona, ¿no? Porque cuando fallecen, ahí sí ya todos somos todos buenos, te quieren, ¿no? todos te quieren y para todos eras una buena persona, ¿no? Así es, así es. Fíjate que, bueno, comparto esa parte contigo, ¿no? Pero pues bueno, es importante, aquí hay otro apartado también, en lo que se llama voluntad, la voluntad de la persona. Y esa parte también tiene que aprender a quien tú le dejes ese legado, que tenga que respetar lo que tú dejaste dicho que quieren que hagan contigo, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? De decir, bueno, yo quiero que me incinere y pues, al final pues no lo hacen, van y entierran el cuerpo, ¿no? O al revés, o las famosas herencias, ¿no? Sí. Y yo dejé dicho cómo se tenía que repartir, qué se tenía que hacer aquí, o qué se tenía que hacer allá, y no se hace, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que también habla la tanatología, diciendo que es importante aprender a respetar las voluntades de la persona a quien trascendió, ¿no? Porque dentro de la cuestión de la fe, pues también dice de que esa parte de que están presentes aún en el cuerpo, pero pues bueno, hay una latencia ahí de decir, bueno, siento o presiento, ¿no? O aquel que dice también, es que vi a Carlos allá y cómo me dices que ya falleció, ¿no? Pero si lo acabo de ver allá hace como una semana, ¿no? Pues ya tiene como un mes que falleció. Entonces dice la cuestión de la fe de que hay una cuestión ahí pendiente, que no se trabajó, que no se llevó a cabo, o que esa persona quedó en algo pendiente que no pudo concluir, ¿no? Entonces eso no lo digo yo también, ¿no? También Elizabeth Kubler lo dice en todo su proceso de investigación, ¿no? Y dice que efectivamente hay muchas cuestiones que la persona que trasciende deja cuestiones inconclusas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, porque si tú dices, no, yo no quiero que me hagan nada, pues bueno, la persona a quien se lo estás diciendo, que cumpla verdaderamente lo que tú estás deseando en este momento. Acuérdate que cuando entramos al proceso terapéutico se dice aquí y ahora, ¿no? Entonces en el aquí y ahora tenemos que aprender a respetar voluntades, ¿no? Y en esas voluntades entonces quien trasciende comienza a estar en paz, comienza a estar tranquilo, ¿no? En que las cosas se están acomodando como él quiso que se hiciera. Sí, y luego, por ejemplo, lo que tú mencionabas bueno, que salió el tema de como estos honores ya para despedirte, hay quienes, es así y yo quiero puras flores blancas, o yo quiero tal cosa, y vas, por ejemplo, hace años también falleció un amigo muy querido y dijo, ya que yo no esté, digo, él también ya estaba ya muy grave, y en su lecho dijo, no, por favor no vayan a llorar, quiero que mi funeral sea una fiesta, que me recuerden alegre, nadie vaya de negro. Y justo cuando ya llegué a despedirme de su cuerpo, fue así de, pues sí se veía ese ambiente de, obviamente cuando se recordaba a él y de, ay, tal cosa, y llorabas, pero era un llanto más, como liberador, como que se sentía que su magia o su chispa estaba ahí en medio y no era como faltarle al respeto, ¿sabes? Porque luego también es de que vas a un funeral y el difunto está en la sala y todos luego afuera que platicando, que hasta con las risas, que pareciera que no se permite reírse dentro de un velorio. Pero probablemente están riéndose de un evento chusco del que se fue,
pero esa risa es incómoda para la familia cercana, doliente. Sí, por eso yo te decía que ese tipo de creencias o los hábitos o las tradiciones, pues nos llevan a eso que tú dices, ¿no? Fíjate que hace poco estuve en Bogotá, Colombia, y precisamente que me ha encantado todo este tipo de temas y que en la actualidad, después de la pandemia, ha habido muchísimo en el proceso del duelo, en el proceso de la ansiedad y de la depresión. Son temas muy concurridos en este aspecto. Y entonces a mí me llama la atención la filosofía que ellos tienen de vida. Y entonces cuando voy y hago la investigación, a mí en lo personal me gustó, ¿no? Porque pues nosotros tenemos cementerios, ¿no? Vamos y llevamos a nuestro muertito ahí o a a las urnas y eso, ¿no? Allá no. Allá, bueno, Carlitos ya falleció. Ah, pues bueno, esta es la dirección, esta es tu plantita, este es tu árbol que te toca. Y entonces vas a esa dirección, ¿no? Ya, incluso ya está hecho el cuadrito, y en ese cuadrito depositas las cenizas, ¿no? Y sobre esas cenizas pones el árbol, ¿no? Y le pones su letrerito, ¿no? Carlos, ¿no? Fecha y todo, ¿no? Y tú te encargarás como el familiar de la persona que trascendió de ir a que ese arbolito crezca. Y es la manera entonces que ellos tienen de honrar a la persona que se fue. Aparte de que están haciendo un planeta con mucho mayor ambiente, más puro, pues estás honrando una plantita. Fíjate que ese tipo de ceremonias ya la habían leído. Creo que también tiene como un oriental de Asia o algo así, leí y dije, ay, qué padre. Sí, me gustaría, si no me incineran, que me plantaran en un bosque con un árbol y que, o sea, las cenizas o el cuerpo, porque ahí decían que era el cuerpo, creo que es en la India o Japón, alguno de estos países. Y dije, ay, qué padre, porque al final yo desde muy chavito también he creído como que pues nuestros cuerpos que tenemos ahorita nada más es un vehículo de transición y después lo importante y lo esencial que es nuestro espíritu y nuestra energía va a trascender, no sé si a otra vida o algo, o regresar a la Matrix, a Dios, como le queramos decir. Y que lo importante es eso, de que la vida continúa, o sea, no es fallezco y ahí termina la historia, no, la historia continúa con el legado que tú dejas y también tu espíritu se renueva y vuelve a estar en otro lado. Sí, lamentablemente para eso, qué bonito que pienses así, porque no todos tienen esa filosofía de vida, ¿eh? Por lo regular nos enseñan a tenerle miedo a la muerte, ¿no? Nos enseñan a decir que ya no hay trascendencia, que ya no hay una reencarnación, ¿no? Y más sin embargo, pues hoy con los avances científicos nos estamos dando cuenta que todo esto comienza a tener ya un significado, ¿no? Como el pensar y el decir, bueno, yo esto que estaba aquí, yo ya lo había visto, ¿no? Y pues, ¿cómo? Pero si esto era de mi tatarabuelita, ¿no? ¿Cómo es que tú lo viste, ¿no? ¿Cómo tú sabes que aquí está, ¿no? Se dice por ahí de las cuestiones científicas y neurocientíficas de que tenemos un proceso de 300 años de recuerdos, ¿no? Y tú podrás decir, ¿cómo? Pero si apenas mi abuelita tardó 91 años. O apenas me acuerdo que desayuné, que voy a tener un recuerdo de exacto, ¿sí? tiempos, ¿no? Sí, entonces fíjate cómo se va dando esta parte, pero pues bueno, nos enseñan de una forma muy cuadrada, es esto, es el otro, y pues ahí vamos como borreguitos todos, ¿no? No nos permitimos ver, investigar, ir un poquito más allá para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y es que yo creo, por ejemplo, ahorita me acordé de una canción que dice, en la escuela solo nos enseñan a memorizar y aprender no salirte de tu cuadrado. Exacto. Y como en la educación de cualquier niño, de cualquier ser humano,
es importante meterle, oye, y estamos hechos, independientemente de neuronas y células, y todo, tenemos emociones y si no las sabemos manejar apropiadamente, en algún momento podemos colapsar. Fíjate que eso yo me planteé, pues yo tuve la pérdida de mi primer hijo, de 3 hijos, perdí al primero, de una forma muy, muy dolorosa. Y cuando estuve en el proceso, siempre me pregunté, ¿por qué tenían que existir las emociones? ¿No? Yo decía, si no hubiesen emociones, pues entonces no las pudiera sentir. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? No estaba evadiendo el dolor. Entonces yo llegué a esa conclusión de decir, ¿por qué tendría que existir esto? ¿No? ¿Por qué tendría que hacer contacto con la muerte? ¿O por qué tenía que entregar lo que yo más amo? ¿No? Entonces viene todo ese proceso de decir, ¿quién le puso nombre a las emociones? Sí, no, ya, Porque ya. si no le tuviéramos nombre, pues no pudiéramos identificarlas, ¿no? Esa fue la primera. Y la segunda, lo que decíamos anteriormente, ¿por qué me tienes que decir que soy fuerte? ¿No? Cuando pues tú no sabes qué es lo que está pasando dentro de mí, ¿no? Y entonces eso me hace comenzar a hacer muchas investigaciones sobre esto, con mi dolor. Yo no puedo decir que ya se borró mi dolor, ¿verdad? Pero entendí con todo este proceso que te dije de manera lineal, las fases, el duelo y lo que es el luto, entendí que para que esta situación se pueda darle como un desfogue, es aprender a honrar. Y yo encontré en honrar a mi hijo escribiendo. Comencé a escribir. Y era la única manera en que yo podía soltar mi imaginación, poder llorar y al mismo tiempo honrar su memoria. Y entonces hoy por hoy pues también escribo, ¿no? Encontré algo que yo digo que desde ese punto también puedo desahogar esa emocionalidad, ¿no? Esos puntos de emociones que al momento de escribir comienza como pequeñas válvulas a abrirse y poder entrar, ¿no? Yo le decía a una paciente que no podía con su mamá y le decía, tienes que aprender a honrarla. Y a ella le encanta tejer, teje todo lo que encuentre. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no comienzas a tejer en nombre de tu mamá? A lo mejor puedes hacer pequeños donativos a la gente que, por ejemplo, oncología, ¿no? Y poder decirles, traje unos gorritos, ¿no? En nombre de mi mamá, ¿no? Entonces ella lo tomó y me dijo, oye, yo no había visto de esto de esta manera. Sí, hay muchos elementos que necesitas entrar a ti para darte cuenta entonces cómo puedes honrar a esa persona que tú más amas, ¿no? Y en eso de que tú más amas es lo que encontramos en nuestras tradiciones, ¿no? Y por eso llenamos las tumbas de cempasúchil, las fotografías, los altares llenos de cosas, ¿no? Y decía otra por ahí, ¿por qué le tengo que poner comida? ¿Por qué le tengo que poner esto? ¿Por qué? Pues déjalo, ¿no? Ella está honrando de esa manera. Y por eso te decía al principio, es válido. Sí. Es válido. Tú vas a honrar y vas a amar y vas a llorar todo el tiempo que tú quieras. Sí, porque no hay un tiempo de caducidad. No. Y la verdad que, por ejemplo, es muy valiente atravesar y vivir con un dolor de la pérdida de un hijo, en tu caso, que como bien es dicho, no tiene nombre, es un dolor que no tiene nombre y que va a estar latente en algún momento de tu vida, porque aunque ya hayas llevado tus etapas y en algún momento algo lo va a detonar. Algo, o algún momento, algún espacio en que tú conviviste con esa persona va a aparecer. Y si tú conviviste con esa persona no un día, sino años. Que fue parte en el caso de los hijos, que están, de las madres, sobre todo, que son parte íntima de tu cuerpo, pues, ¿cómo?
No hay manera de... En el caso mío, por ejemplo, pues yo tengo una cicatriz, ¿no? De una cesárea. Y entonces cuando él se va, pues yo veía mi cesárea, yo decía yo, bueno, aquí estás tú, ¿no? O sea, por eso yo digo que hay tiempos, espacios, lugares, momentos en que lo vas a recordar donde quiera que tú estés. Hay personas que dicen, me voy a ir a vivir por otro lado, me voy a ir a otra ciudad, me voy a cambiar de casa. Donde tú vayas. Sí, porque esa emoción, esa ausencia Ese recuerdo. te va a acompañar. Probablemente cambiarte de casa y que qué fácil sería de que fuera fácil, pero no es sencillo porque porque además es y tu esposo, y si tienes otros hijos, estás como privándote de estar con ellos, con los que están vivos, y por alguien que ya no está físicamente. Y fíjate que el otro día me pasó que falleció igual una persona cercana, y justo tenía un cumpleaños que me invitaron, y fue, ay, pues no voy a ir, lo siento mucho. Prefiero ir a disfrutar a los que están vivos y pasar un momento agradable con la otra amistad. Ya no está, lo siento mucho. Y me dijo que ya era como que mala persona por decidir no ir a despedir. Pero yo ni siquiera me quiero despedir, quiero seguir recordando el tiempo que siga viviendo, ¿no? Y justo eso es de, ¿por qué tenemos que luego estar cumpliéndole a la sociedad esos gustos, ¿no? Y eso es lo que yo te decía, ¿no? O sea, qué tan importante es aprender a respetar. Porque tú no, repito, no puedes hablar del dolor si tú no lo has pasado, ¿no? A mí me molesta mucho cuando dicen, o te quieren dar un consejo, cuando ni siquiera saben qué es tener un hijo, ¿no? O te quieren dar un consejo de pareja cuando ni siquiera se han casado. O no tienen ni siquiera idea de tener una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo es entonces que me va a dar un consejo, no? Yo pienso que no debe ser un consejo, ¿no? Debe de ser una opinión, ¿no? El consejo, pues, oye, no es mi papá, ¿verdad? Perdón, pero yo considero que mientras no tengamos la experiencia, pues, no pasa, no tendría por qué pasar, pues. ¿No? Angie, platícanos de tus 2 libros. Fue, ahorita que dijiste acerca de que te sirvió de terapia, tienes 2 libros. Ese es el primero. Sí. La más bella mariposa, que es un cuento. Así es. Ese cuento está ilustrado precisamente en ese proceso de vida del hijo, ¿no? De cómo nosotros los papás tenemos esa facilidad de poder educar. ¿Cómo los educamos? ¿No? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo les enseñamos a socializar? ¿Cómo les enseñamos a soltarse? ¿Cómo les enseñamos a ser ellos mismos? Y cómo en el momento que les enseñamos a hacer eso, también les enseñamos a trascender. Y entonces esto, pues me costó muchas lágrimas hacerlo. Lo sometí a muchas pruebas. Fui maestra de filosofía hasta hace un año que me jubilé de la educación media superior, y lo puse a prueba con 3 generaciones para ver cuál era el impacto que causaba. Entonces, cuando me di cuenta que en la audiencia quedaba en silencio, algunos lloraban, otros se levantaban, y decían, bueno, pero ¿por qué tiene ese final? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Y entonces comienzo a darme cuenta que ellos se guiaban por la imaginación, ¿no? Entonces este cuento es padrísimo porque si hay alguna otra persona que te la pueda ir narrando y tú con los ojos cerrados y luego abrirlos y comenzar a dibujar, te vas a dar cuenta que la primera imagen que te llega es una mariposa. Y en mi caso a mí me llega una mariposa azul en el momento de la entrega del cuerpo de mi hijo hacia la madre tierra. Y entonces eso es lo que yo narro de una forma metafórica para hacer ese cuento, en cómo es todo el proceso de la educación de una pareja hasta el proceso de muerte, de la entrega de un hijo. ¿Para quiénes va dirigido o sea, lo puede leer todo el mundo? Todo el mundo. La metáfora está tan acorde a que el niño de 6 años ya puede entender
qué está sucediendo al interior del cuerpo. Fíjate que ya tiene algunos años que platicamos con Damara Business, que es una escritora, y tiene un taller, justo hablábamos del taller porque era escribiendo tus emociones y que iba dirigido a los niños. En tu experiencia, porque también en otro artículo que leía, hablaban como de la importancia de hablar acerca de la pérdida con los niños, que si tú evitas hablar de ese tema con los niños, pues los estás también haciendo propensos que de adultos evadan el tema. Y si tú abres desde niños a conocer y descubrir esas emociones, pues los estás haciendo un poco más abiertos. ¿Cómo es desde tu experiencia ese contacto con las infancias? Creo que es algo de lo más rico que he trabajado con los niños. Yo tengo una terapia que se llama ir con ellos a las estrellas, ¿no? Y en este proceso se les enseña de cuál es la forma en que está la trascendencia, ¿no? Cómo enferma, cómo lógicamente se llora, cómo esta persona llega hasta su momento y cómo es entonces que ellos trascienden. No se les enseña de decir se fue a un cielo, porque eso es mentira, ¿no? Entonces, en la terapia se trata de llevarlos a la más realidad que se pueda, para que el niño entonces comience a reflexionar y al darse cuenta en el aquí y ahora, que es la terapia gestal para niños, que es entonces que ellos entran y comienzan a decir, y entonces lo puedo sentir conmigo, claro. ¿Cómo lo vas a sentir? Y otra vez, a través de tu recuerdo. A ver, tráeme un recuerdo en donde tú estuviste con el tío Carlitos, ¿no? Y ¿qué sentiste? Pues mucho cariño. Pues bueno, vamos a jalar el cariño, ¿no? Y entonces vamos a llenar nuestro cuerpo de ese cariño y de ese amor que te dejó tu tío. Entonces lo comenzamos a llevar de esa forma metafórica, en donde él comienza a quedarse con ese recuerdo bonito, ¿no? Pero con la realidad, lejos de la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y justo también luego honrar a las personas también es saber que tenían sus lados oscuros y sus lados, porque por ahí el otro día recordando a un ser que ya no está y estaban diciendo todo lo bueno que era y incomodando a la sobremesa. Pero tenía un carácter de la frega. Sí, muy estudioso. Sí, muy. Pero sí lo veía y yo dije, desde mi experiencia que me tocó ver cómo se encoleraba y cómo se enfurecía, les digo, tal vez ustedes no vivieron esos momentos, pero cuando te sacaba esa sombra, era córrele porque... El monstruo, yo le llamo el monstruo. No me hagas enojar porque traigo el monstruo dentro, ¿no? También a esa parte se les hace ir, ¿no? Entonces ellos identifican muy bien jugando, dibujando, que son las cuestiones más proyectivas, y en donde ellos pueden irte diciendo, ¿no? Incluso se les hace un cuerpo humano en donde ellos indican en dónde les duele a partir de la ausencia, ¿no? Y la gran mayoría señala el corazón y la cabecita. ¿Qué quiere decir? Que está pensando constantemente en lo eso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, aquí tienes una curita, aquí tienes una bendita, a ver, ¿cómo lo curarías, no? Entonces el niño va en ese proceso y comienza a marcar. Tenemos estos colores, ¿qué ropa te gustaría ponerle, no? Entonces comenzamos a guiar al niño al grado en que él mismo dice, ya lo sentí. Y cuando son niños más pequeños, utilizamos a los papás de canal, ¿no? Entonces el papá trabaja por el niño, pero el niño en su consciente, está entendiendo qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió. Y eso es padrísimo, porque la mamá está trabajando o el papá está trabajando por ellos y el niño está participando y está captando la información. Y que el adulto también se queda con muchísimo trabajo, porque quieras o no, el estar moviendo el ser el canal, pues también te sana. Claro. ¿Estos talleres tú los das en alguna fecha especial
o cómo los podríamos organizar? Fíjate que talleres como tal, no. Ok, Pero sí como terapia. como terapia. Como terapia, ¿no? Tenemos un consultorio en donde trabajamos de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Y es donde al momento que, lo primero que hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones es valorar, hacemos una valoración clínica en donde vemos en qué faceta está y sobre esa faceta comenzamos a trabajar para que el niño comience a salir más rápido, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga. Si Sí. es menos de 7 años, entonces utilizamos canal a mamá, Ok. ¿no? Si es de 7 en adelante, pues ya trabaja solo. Ujú. Pero todo lo trabajamos dentro de la terapia. Ok. ¿Ok? Siempre he dicho que el trabajar con niños es rico, pero también es de mucho cuidado, ¿no? La contención de niños es bastante fuerte, que nos permite entonces ser muy precavidos, ¿ok? No es nada más me la pinto y cuelgo el cuadrito ahí que está bien bonito, no, hay que aprender a contener para que esa emoción de la que estamos hablando no se dispare. En la actualidad tenemos charlatanes de por kilo en el mercado, ¿verdad? Que cualquiera puede decir, ya llevé un cursito y ya te enseño a pintar, Carlitos, ya sé cómo va a salir tu emoción. Sí, no, y que además en estos, como tú dices, luego vemos en redes sociales así de, te enseñamos a no sé qué, ven y dile adiós a tu... Oye, espérate, No no es es así tan nada más, fácil. no. Y tener, no sé, 10 niños, ya no digamos 20, tienes que estar bien pendiente de cada uno de ellos, de cómo se le está moviendo la emoción. Si en un adulto tienes que estar bien pendiente cómo se le mueve la emoción, ahora imagínate un niño que sabe camuflajearse bien rápido porque ya vio el juguete, ya vio la bicicleta y entonces se dispersa. Y tú tienes que estar bien, pero bien atento a dónde se fue la dispersión de la emoción. Sí, que te distraes más fácil como niño, que cualquier cosa llama tu Exacto, atención así es. y Ujú. no tan fácil. Así es. Ahora quiero que nos platiques de tu siguiente libro, este es el más nuevo, El Ajá. vacío de tu ausencia. Esta es una novela. Totalmente. Es una novela Cuéntanos. en donde se narra la historia, la camuflajeo junto con Ujú. mi historia de una paciente, pero entra mucho en el contexto también mío, ¿no? De cómo esta mamá comienza a ver el deterioro de su hijo desde el primer momento, ¿no? Cómo el amor de una madre puede hacer mil cosas para lograr salvar a su hijo, ¿no? Y entonces ves cómo son los altibajos ahí. En todo el proceso del duelo van las 5 etapas y también va lo último que yo decía de la ausencia, del recuerdo, de cómo ella hace hasta lo imposible en eso de decir, bueno, perdí a mi esposo, soy viuda, perdí a mi mamá, soy Huérfana. huérfana, pero en esto, ¿quién me ayuda con mi dolor, no? Y que difícilmente, que hace ratito que hablábamos de reconocer el dolor de una mamá, porque es diferente, o sea, no, como seres individuales que somos, probablemente yo, siendo mamá y pierda a mi hijo, a mi hija, a cualquier edad que sea, no voy a lograr concebir el dolor que tú estés pasando, aunque los dos traigamos la misma herida, son heridas diferentes y justo lo que decías hace un momento de estas cosas que nos deberíamos de quitar de la mente y de decirlas de te comprendo porque yo ya pasé. No, tampoco, o sea, No, no. se te va a pasar. O si tu familiar, tu ser querido, tenía ya alguna enfermedad terminal, es lo mejor, ya está descansando. ¿Descansando para quién? O sea, sí está descansando, qué bueno que ya no está sufriendo lo que venía pasando, pero no me digas eso, que su pérdida es un algo que ganamos, porque no se ganó nada, al contrario, sí lo estamos perdiendo. Nuevamente la insensibilidad, ¿no? O sea, lo que bien dijiste ahorita, descanso para quién, ¿no?
yo pienso que aquí deberíamos aprender a amar, amar al que se va y amarme a mí mismo, ¿no? Para poder entender que efectivamente la trascendencia de él y la mía van a estar dentro de un amor. Y aquí entra un poquito de la tanatología, fíjate, porque al momento en que ya sabemos que la persona se va, pero ¿cuántos no sabemos que se van? ¿No? Como las muertes trágicas, ¿no? Los suicidios y todo eso que te deja como en stand-by. Como atrapado, encapsulado. Sí, y cómo. Pero aquellos que les da la vida la oportunidad de llevar una enfermedad progresiva, todavía tienes la oportunidad de irte despidiendo, de hacer la reunión familiar y que cada uno de ellos como terapia puedan irse despidiendo de él o de ella y diciéndoles todo el agradecimiento que sienten, ¿no? Todo lo que vino y aportó a esta vida presente. Y de esa manera entonces la persona quien ya va a trascender se va en esa tranquilidad total. Y entonces él y yo pues nos quedamos tranquilos. Pero pues no tenemos ese hábito. Y que pareciera que este trabajo de la tanatología pues es reciente y como que y lo estamos descubriendo. Porque yo me acuerdo de una tía ya, ¿ay, cuántos muertos? Y que estaba en su lecho de muerte y no se podía morir y los doctores decían, de esta noche no pasa y no sé qué. Pero en sus lagunas que tenía, empezó como a llamar al papá y que quería reconciliarse con el papá y no sé qué. Justo lo que tú dices, qué importancia de que pues ella ya en su mente no tan clara, pues seguía teniendo un tema con el papá y quería como irse a descansar, pero seguía teniendo esa como encomienda, esa piedrita que la seguía manteniendo en este plano terrenal y digo, nadie tenía esa orientación de decirle, pues ya no está, entiendo, ya vas a estar con él, pero quería ella en este plano resolver esa situación para... Qué padre que lo hizo. Sí. Pero fue como un poco incómodo en su aflicción de que ella, pues sí, ya también ya me quiero ir, pero quiero ver a mi papá antes de irme. O sea, ella no lo veía como muchos dicen, que cuando están falleciendo una persona y que venga a un ser querido al otro lado del puente, ella lo quería ver como desde acá para poder cruzar el puente y no podía. Yo creo que porque tal vez no resolvieron sus temas antes de que el papá había y fíjate fallecido. Fíjate, es bien interesante hablar de tanatología y de todo este proceso, pues son temas muy amplios, ¿no? En esta faceta de la que tú hablas, fíjate que Elizabeth Kubler, y también dentro de mi experiencia, dice que cuando ya va a acercarse el momento de partir, el alma la siente, el alma lo presiente, sabe en qué momento se va. Y es el momento en donde comienzan a venir todas esas personas que ya trascendieron, ¿no? Incluso las dice. Y en este libro lo dice, ¿no? Cómo comienza a ver a las personas que ya trascendieron, ¿no? Y en una de las investigaciones de Elizabeth Kubler dice cómo esas personas ya se están recibiendo también allá, ¿no? Entonces, pareciera que es un mito, que es una fantasía. No, ya se comienza a ver como una realidad. Y además tienen un aroma. Al momento que ellos ya se van a despedir, hay una expedición de un aroma. Que si tú estás presto a sentir eso, te vas a dar cuenta que ya está en su momento final. Sí, interesante. Por eso te digo, hablar de esto son muchos temas, ¿no? Incluso ahorita ya hemos abordado bastantes de esto mismo. Ojalá en alguna ocasión volvamos a entrar en estos temas, pero son muy interesantes, ¿no? Cómo esa persona comienza a verlo, ¿no? Comienza, en el caso mío, a mí mi hijo me dice, mamá, cuando ya él está en un proceso final, y me dice, mamá, están viniendo muchas personas que no las conozco, le digo, y bueno, entonces yo me acerco y le pregunto, bueno, ¿quiénes son? Dice, mamá, son mujeres que están vestidas de gris. Le digo, ¿y les puedes ver la cara? No, dice, no, pero se me acercan a preguntarme cómo estoy. ¿Sí?
Esa fue una de sus últimas palabras que él me dice, ¿no? Incluso en una de las más fuertes, que también está narrado ahí, en donde él me dice, mamá, déjame morir, ¿no? ¿Te imaginas esa petición de un hijo hacia una mamá? El dolor que transfiere este vínculo de amor entre dos personas se siente de una forma fuerte, ¿no? De decir, ¿cómo? Si estamos haciendo todo para que salgas adelante, ¿no? Entonces, en ese proceso, repito, que entras en esa emocionalidad, en esa situación que comienzas a tocar fondo de una forma que ni tú mismo sabes, tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo él sabe que ya se va? ¿Y cómo yo sé que ya se va, pero no lo quiero soltar? Sí, qué difícil. No, y otra parte de lo difícil es cuando tú llegas y tú misma le das el adiós, ¿no? Y cuando tú mismo vas y lo entregas a la madre tierra. Porque a mí nadie me dijo, fue puras cuestiones empíricas, ¿no? Ujú. Y entonces cuando yo comienzo a incursionar en todo esto, pues yo quería saber qué pasaba con el alma, qué pasaba con el espíritu. Y entonces me meto de lleno a todo el proceso tanatológico, espiritual, biotanatología y no sé cuántas cosas más en mi cabeza que yo quería saber y quería entender la trascendencia. Entonces comienzo a darme cuenta que efectivamente el ser y la conciencia entienden que ya se va y que ese cuerpo ya dejó de necesitarlo. Pero nosotros aquí en esta vida presente no le entendemos. Sí, y lo mismo, como estamos condicionados a, como a poder verte y no nos adentramos en estos temas que son de suma Sí, importancia y, por ejemplo, en tu caso de tu hijo, ¿cómo te sigue enseñando después de no estar? Te sigue pues llenando de vida, te sigue, porque todo este trabajo que tú sigues haciendo, sigues acompañando el dolor de otras personas y que si no hubiera sido por su pérdida, pues probablemente estas historias esas historias ni las estuvieras contando ni les estuviera ayudando a más personas. y quiero adelantarme un poquito, si me permites, está por salir el otro en cuanto a lo que es Ujú. tanatología, de cómo poder apoyar, ayudar desde toda la trascendencia hasta lo psicológico, terapéutico. Otro libro de cómo superar, más bien no cómo superar, cómo llevar a un buen término la ausencia de un hijo, ¿no? Y este libro viene acompañado de ejercicios, de meditaciones, de afrontaciones, de honramientos, ¿no? Es un libro que en base a mi experiencia está escrito. Platicaba ese ratito con mi manager y yo le decía, el dolor está todavía conmigo, ¿no? O sea, no la puedo borrar, pero eso me enseña y me dice qué es lo que tengo que hacer, cómo le tengo que hacer. Y está escrito para todas esas mamás que están en ese proceso, porque yo no sé qué tipo de proceso, como tú lo decías hace rato, podemos tener la pérdida de un hijo, pero no es la misma situación. Y entonces está escrito para cualquier tipo de situación de pérdida de un hijo, para que pueda comenzar a trabajar ese proceso. Entonces, ya te diré en el momento en que ya esté, Invítanos cuando el lanzamiento, pues sí, claro, para leerlo y compartirlo así es. y pues siga llegando a más personas. Sí, fíjate que tengo la ilusión de que llegue a mucha gente, que le ayude a mucha gente, porque ese ya viene lleno de muchos ejercicios para trabajarlos, ¿no? Y que además que justo esto, o sea, no podríamos hablar de un tema que no hemos vivido y cuando lo vives y lo escribes desde tu experiencia es más nutritivo porque dices, si hay alguien que ya atravesó eso, lo sigue atravesando y Sí. estas herramientas que él, o en tu caso, que tú ya pudiste pues trabajar, ahora me pueden servir y son herramientas que como el bordado que tú decías, probablemente no se me hubiera ocurrido que,
que hacer un bordado me pudiera estar liberando de ese recuerdo y conectarme con esa persona, porque eso es lo más bonito. Yo decía cuando me meto a la cocina y mi abuelita era fan de hacer un arroz perfecto, entonces cuando me pongo a cocinar y me sale el arroz como a ella le gusta, es de gracias por acompañarme, sigues estando aquí, o sea, rico, es bonito, ¿no? Cómo empiezas a conectar con esas personas y ya cuando las necesitas aparecen o vas tú solita a buscar ese, lejos de cerrar el cuarto o abrir el cuarto para sentir su presencia, es de a ella le gustaba tomar su café con galletas de tal tipo, entonces lo puedes buscar ahí y conectas y ya no necesitas estar yéndote a los rincones a llorar su ausencia, sino que lo sigues viviendo. Así es, ¿no? Y lo vivo de una forma más sanadora, ¿no? Más profunda, en entrega, honrándola, ¿no? Que creo que es una de las cosas mejores, que aunque con el llanto, pero sanas, porque también ya lo he vivido, o sea, sanas y liberas, pero también lo otro es como tú dices, como honrarlo y vivirlo y disfrutarlo. Así es. Angie, ¿algo más que nos quieras agregar? ¿Dónde te podemos encontrar? Sé que tienes agenda llena casi siempre, pero si alguien necesita de tu acompañamiento, de tu guía, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, te dejo el teléfono del consultorio, es el 961-2700. Creo que me olvidé. O aquí lo ponemos ahorita, aquí ponemos los números. ¿Y tus redes sociales dónde te podemos encontrar? Redes sociales está como Angie Cartagena, ¿no? Que es la página, o Angie Fonseca, cualquiera de las dos, ¿no? Y de la misma manera me encuentran por Instagram también, ¿no? Y tenemos cada mes también tenemos unas tertulias en donde abordamos temas, diferentes tipos de temas, y este mes también vamos a abordar duelo. No nada más tertulias en vivo, sino también tenemos un Facebook Live que se llama En Conciencia, en donde también tratamos temas y que va a toda la audiencia, y en donde también vamos a abordar este mes el duelo. Qué padre. ¿No? Y también va con el nombre de Angie Cartagena. Okay, qué padre, y que aparte estos espacios, estas tertulias nos sirven, porque luego decimos, yo no quiero una tertulia porque no soy tan buen platicador o algo así, pero solo ir y nutrirte de las experiencias de los otros o los puntos de vista de los que están, pues te vas también. Fíjate que en las tertulias, bueno, no sé, yo siempre he dicho algo bien importante, el abrir en un tema desde el punto de vista terapéutico, grupal, es otra cosa, porque con uno que abra, todos los demás se conectan. Sí. Y desde una forma increíble, No estamos hablando de constelaciones. No, que es otro tema. Que es otro tema, ¿no? Pero hace cuenta que es algo parecido. Con uno que abra, terapéuticamente, inmediatamente hay una conexión, y tu servidora lo que hace es ir sanando a cada uno de ellos en una sola tertulia, ¿no? Ese es el regalo que se les da en las tertulias. Incluso hasta en el Facebook Live se hace al final una pequeña terapia o un pequeño ejercicio para liberar el tema que estamos tratando, ¿no? Entonces a mí me encantaría que todo eso fuese de una manera generalizada, de apoyo a mucha gente, y que dejemos de perder el tiempo en situaciones de que lleve un curso de $2 y lo quiero vender en 40, ¿no? Y eso me hace ser charlatán, eso me hace perder y jugar las emociones de los demás, cuando vemos que tenemos a otras personas que sí pueden entrar, y que además con una sola estoy teniendo toda la terapia completa. Y es que aparte, por ejemplo, aquí también yo le he dicho que también es bien fácil, y desde nuestra comodidad luego decir, ¿por qué no vas a terapia? Sí, pero no todos tenemos luego ni el tiempo, la disponibilidad, porque también sabemos que de este condicionamiento que traemos, pues no todos estamos abiertos a ir a terapia. Y lo otro, también económicamente luego no nos alcanzan los accesos a este tipo de terapias de cualquier. Pero yo creo que en una tertulia pues es más fácil. Y luego, perdón que te interrumpa, nosotros lo tenemos a un costo, ahora sí que lo que quieras aportar,
lo que nosotros queremos es ayudar y entrar en conciencia a mucha gente, ¿no? Que justo sirve como una red de apoyo y un círculo de contención. Exacto. Eso es lo que nosotros queremos lograr hacer y llegar a muchas personas para poderlas ayudar, apoyar en los diferentes tipos de temas que nos vayan solicitando, ¿no? Qué bonito y qué padre que compartas desde ese amor incondicional. Y sí, bien rico. Y luego también les voy a compartir por ahí, estamos por terminar de hacer una fundación en base al duelo también, ¿no? Ya estamos por terminar, seguimos escribiendo ya para que se haga formalmente, ¿no? Qué bonito. Entonces, esperemos que tengamos toda esa oportunidad de seguir ayudando. Qué bonito, te felicito, honro tu trabajo, honro tu dolor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por venir a este espacio. Esperamos seguirte acompañando. Bueno, qué gusto conocerte primero y que seguirte acompañando, lo que podamos unirnos y hacer más equipo. Pues, ay, sí, yo encantada de poder ayudarlos. Igual abierta al tema que ustedes necesiten. Y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Incluso podríamos abrir los temas para que la gente también nos diga qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Y poder seguir llegando a más gente en el sentido del apoyo. Y como siempre he dicho, abrazo a tu corazón desde mi corazón, porque no sé tu dolor, pero sí lo puedo entender. Bonito. ¿No? Muchas gracias. A ti, Carlitos. Antes gracias. De irnos, la pregunta que ya te había dicho. Aquí hay unas preguntitas y pues ahora sí que la que tu corazón elija. A ver, Juan, ¿qué me dice el oráculo? A manera de oráculo. Carambas. Dice, ¿qué enfermedad me da más miedo? Fíjate que no creo en las enfermedades. Uh-huh. Siento que la enfermedad llega cuando tú no estás en la disponibilidad de aceptarla. ¿Ok? Es decir, llega a mí porque yo tengo una necesidad. Okay. Y mi cuerpo la toma, la hace suya, la encapsula, porque posiblemente no la está entendiendo. Todas las enfermedades tienen un porqué. Y lo que decíamos hace rato, si yo busco a mi papá porque quiero perdonarlo en su lecho de muerte, estoy liberando una enfermedad. Y entonces la enfermedad eres tú el que lo recibe o la deja ir. Okay. Uh-huh. Y entonces por eso no creo. Al contrario, si la tengo, la recibo, ¿no? La recibo con amor y le digo que me enseñe qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Hablar con ella, hablar con las emociones, hablar con las moléculas, hablar con la sintomatología, que es algo también que no hemos aprendido a hacerlo. Y entonces eso me ayuda a liberar. Sí, qué padre. Uh-huh. Qué bonito. Así muchas es. Gracias. Qué bonito, ¿eh? Muy bonita la pregunta. Y pues bueno. Pues muchas gracias, ya no me quiero decir, pero ya es momento de irnos. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Les recordamos pues seguir a Angie, seguirnos a nosotros, suscribirse, darle like, compartir para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias. Comprar los libros y ya viene el tercero. Y ya viene el tercero. Así es. Bueno, es el quinto, más bien. Okay. Porque tenemos otro que es una antología totalmente de tanatología. Uh-huh. Es un suspiro en el cielo. Es una antología de varias tanatólogas, entre ellas tu servidora, y el que está ahorita próximo a salir es un homenaje a las mujeres, al emprendimiento de mujeres, uh-huh, en donde narran todo el esfuerzo del proceso de ser, ¿no? Pero pues bueno, ese es otro tema, ¿no? O en otro momento lo abordamos. Así es, que está próximo a salir también de esa antología, ¿no? Okay. Uh-huh. Pues muchas gracias, pues ya saben, ¿no? Ahí va a haber tarea para leer y para seguir conectándonos. Nos vemos en el próximo Nice to Meet You. Muchas gracias.